De los movimientos antivacunas que están teniendo por estos días mucho protagonismo. Se ve grandes movilizaciones en diversos países, en Francia, en Austria, en varios lugares, en Alemania, y que se genera, y usted observaba que se genera una grieta en cada uno de estos países. Sí, en definitiva existe una grieta. La grieta yo no diría que solamente está motivada como antivacuna. Yo creo que la grieta se suscita por otro lado también a partir de los grandes movimientos sociales que ocurrieron con la gran cantidad y la afluencia de exiliados, al menos en Alemania. Claro. Ese es el problema. Entonces, al haber tanta cantidad de gente, donde el ciudadano alemán se ve obligado a que parte de sus impuestos van a parar a los bolsillos, a los estómagos y a las zapatillas de marca y a los celulares de marca de toda esta gente. Entonces yo creo que sí que comienza una especie de rencilla discriminatoria. Usted me pregunta si yo lo veo bien o mal. No, yo no lo veo de ninguna manera bien, claro. Lo veo mal. Pero usted sabe que cuando empieza a tirar el bolsillo, empieza la discrepancia, y entonces empieza a haber una grieta. De esa discrepancia se aprovechan diferentes grupos políticos. En Alemania, el caso de la AfD, que es Alternativa para Alemania, perdón, yo acá quiero decir a la audiencia que tengo acá... Está acompañada por Dafne, que es... Sí, ella escucha un perrito por allá lejos y ella... Nein, ya está. Es un perro vecino que se está haciendo escuchar. Es la nota de Necochea, Dafne, ¿no? Por el canal. Qué loca yo de traer a la perra, y gracias por aceptarla, ¿no? No, por favor. Pero no la quería dejar sola. Bueno, en definitiva, se aprovechan diferentes partidos que son de extrema derecha. De extrema derecha, pero en definitiva yo creo que la extrema derecha y la extrema izquierda siempre se tocan. En algunos puntos se tocan, sí. En algunos puntos se tocan. Y este partido ha causado bastante revuelo por su violencia y agresividad en general, ¿no es cierto? Y es increíble que el resurgimiento de este partido tiene auge en lo que era la antigua Alemania comunista. O sea, sobre todo en esos estados, que son los nuevos estados alemanes. Claro. Los otros son los viejos. Sí, lo que era la Alemania occidental. Claro, sí, no sé por qué le dicen, o sea, hay una diferenciación. Eso, sumado al pensamiento típico yo diría, del Freigeist, del espíritu libre del alemán y del europeo, en donde no quieren que le tapen la boca con un barbijo, porque tiene su pensamiento filosófico que no lo dejan privado de su libertad, y entre que le quieren obligar a poner bacterias de un virus desconocido en su cuerpo, se genera un revuelo que realmente es descomunal. Y entonces pasa lo que pasa. Entonces usted ve rencillas, grietas, diferentes grupos dentro de la sociedad, gente que hasta el momento era muy amiga, mismos familiares, que hoy se encuentran enfrentados, no por una ideología política, sino simplemente por el hecho de una vacuna. Que en definitiva también es política a lo mejor. Claro, pero sí, evidentemente de algunos sectores cierto aprovechamiento, y lo que ha sucedido es que se mantiene esa tensión, porque lejos de ser algo momentáneo, continúa estos días, los diarios lo reflejan, en cuanto a que han avanzado en distintos lugares, se han hecho manifestaciones en muchos de los países europeos. Claro, pero ¿sabe qué sucede, Hugo? Yo creo que en general la diversidad del pensamiento es cuantiosa, pero por un lado, pero por otro lado yo no creo que sea esa la problemática. Atrás de todo esto hay movimientos políticos y diferentes tendencias. El tema de la vacuna, yo creo que Alemania
podría ser lo que hizo Austria, exigir un pase sanitario, exigir la obligación de la vacuna. Y se terminó y ya no hay más problemas. Uh-huh. Sí, hay países que han tomado la determinación de hacerla obligatoria la vacuna. Repito a la estimada audiencia, si está bien o está mal, eso yo no lo digo. Respeto a aquel que no se quiere vacunar, tendrá sus razones. Pero también, por otro lado, respeto a aquel que se vacuna por solidaridad al otro. Claro. Sí, sí. Y bueno, si se puede hacer una comparación, ¿cómo observa lo que sucede aquí en la Argentina? Con respecto a la vacunación, me refiero, a esta situación, a esta pandemia, cómo ha afectado, o si ha afectado ese criterio a la sociedad. Yo creo que acá tenemos otro tipo de problemática. América Latina tiene una problemática totalmente diferente a lo que puede ser la europea. Entonces, si bien puede haber una grieta, la grieta viene por otro lado. No creo que tenga que ver la vacunación. Al contrario, el pueblo argentino siempre estuvo dispuesto a dejarse vacunar porque la política sanitaria de la Argentina ha sido excelentísima en tarea de vacunación y de prevención. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, antes no podía entrar a clases si yo no tenía todo mi esquema de vacunas completo. Y nadie protestaba. Ni preguntaba qué contenía la vacuna, nada, ¿no? Nada. Argentina fue en ese aspecto un país que tenía una política sanitaria excelentísima. Claro. Y eso quedó arraigado en gran parte de la sociedad. Yo creo que acá el problema no es el tema de los no vacunas o contra vacunas. Aquí la grieta pasa por el lado político. Yo creo que la grieta pasa no solamente por la política, a veces pasa por la banalización de las cosas. Sí. Yo creo que la grieta pasa, y discúlpeme que sea tan sincera, la grieta pasa por otro lado. La grieta pasa, en definitiva, por la falta de conocimiento histórico. La gente en Argentina, lamentablemente, no tiene acciones de memoria, no tiene la cultura de la memoria, cosa que en Europa sí. No por eso se está mejor, claro, pero la problemática es otra. Cuando habla de banalización, con respecto por ejemplo, lo que sucedió en la Segunda Guerra, con el nazismo, en general a todas las guerras, en general a los genocidios. Sí, no solamente ese, exactamente. No, porque yo quiero decir, un genocidio también fue el armenio. Sí. Un genocidio fue también el del Congo belga, también en África. ¿Cuántos genocidios hubo? Bueno, y yo creo que eso son culturas que deberían entrometerse en la sociedad y ser trabajadas, sobre todo en las nuevas generaciones, para que los chicos tengan open your mind, que abran sus cabezas y aprendan que nosotros no somos un ente autártico, que aprendan que somos un universo y pertenecemos al universo planeta Tierra. Bien. Ha estado trabajando en Alemania, ¿de qué ha estado realizando? Sí, yo sí continúo con mis proyectos en capacitación docente, perfeccionamiento docente, sigo dando conferencias en escuelas, ahora trabajo en un proyecto de workshops en escuelas y con los ministerios de educación de los diferentes estados en la digitalización de exposiciones documentales. Exposiciones documentales. Claro, trabajando sobre documentación. Hacemos un proyecto de 3 días en una escuela. El primer día hablamos sobre el tema coraje civil. Ese sería un tema. Otro tema es ética en el campo de la medicina, justamente como producto de la pandemia. Bien. ¿Qué tan éticos son los laboratorios?
que es la ética en general. Bien. ¿Y qué otro? Y el tema es el coraje civil, cosa que generalmente los alumnos confunden solidaridad con coraje civil. El coraje civil es arriesgarse en un momento difícil por otra persona. No tiene que ser una guerra, no tiene que ser un holocausto, puede ser directamente, yo veo una situación en un colectivo, en un tranvía, acá no hay tranvía, bueno, en un tren, y me comprometo, me involucro. Intervengo, claro. Claro, aún cuando sé que me puede llegar a pasar algo. Es involucrarse. Y el hecho, yo creo que acá en la Argentina el problema es la no forma de involucrarse. Si usted me pregunta las diferencias, es como que la gente ha perdido el interés por involucrarse, por responsabilizarse, por ser parte de. Bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de textos, ¿está trabajando en algún libro? Estoy haciendo 2 libros. En este momento estoy, por eso estoy así un poco cansada, se me ve la computadora, pero bueno, es debido a eso. Sí, un libro tiene un genre completamente distinto hasta ahora de los que yo había escrito. Este tiene que ver con una historia en cierta forma real. Tengo 2 minutos para relatar algo. Sí. Bueno, es un caso real de un señor con brotes psicóticos, un español que llegó en el año 63 a Alemania, un trabajador, se dice Gastarbeiter, es un trabajador huésped. Sí. Este hombre existe y hace 1 año y medio que no hablaba más. No hablaba más ningún idioma. Bien. Entonces lo internan en un psiquiátrico y lo sacan del psiquiátrico y el hombre sigue sin hablar. Como es vecino mío, me topo con él y le empiezo a hablar en castellano y en castellano me cuenta su historia. Y su historia está profundamente ligada con el franquismo. Entonces, más no relato, pero tiene mucho de realidad, tiene mucho justamente de lo que es la parte médica en Alemania, a la que yo personalmente, si tiene excelentes profesionales, por otro lado yo diría que a mi parecer recetan demasiados remedios y, en fin, es como que hay una industria de la enfermedad, claro, en algunos casos, pero no es una crítica, es solamente una leve observación. Tengo que ahondar más en mis investigaciones. Bueno, de eso se trata el libro. Lo estoy haciendo en forma de como secuencias de una charla psicoanalítica, la primera hora, la segunda, la tercera, porque esa es la base del libro. Bien. ¿Hasta cuándo se queda en Necochea? Calculo que hasta fin de mes, o puede ser un poquito más, y después vuelvo a Buenos Aires y nos vamos otra vez a Alemania. Sí, otra vez vuelve nuevamente. Sí. Bueno, Erika, muchísimas gracias a usted y a Dafne acá por estar animándonos. Sí. Dafne animó con su ladrido. Yo le agradezco nuevamente la invitación, no, por favor. La lealtad a esta pasajera, yo diría, itinerante. Muchas gracias a la audiencia y será hasta la próxima. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias, Erika. Así estuvimos con Erika Rosenberg, escritora, periodista, que, como bien decía, luego del verano vuelve nuevamente a Alemania para seguir trabajando allí. Hacemos una breve pausa y vamos a escuchar a un fotógrafo profesional que ha transitado por diversos lugares del mundo, en donde ha tenido oportunidad de encontrarse con grandes personalidades, incluyendo a Julio Cortázar y Gabriel García Márquez y Astor Piazzolla, entre otros.
avanzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. El Colegio de Abogados de Necochea aconseja, cuando se trata de salud, lo único urgente es la salud. Nunca acepte consejos legales de un desconocido o firme documentación para un reclamo dentro de un centro asistencial o policial. Consulte a su abogado de confianza. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Es UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840.
Sí, bueno, tenemos algunos problemas técnicos, por eso pregunto si estamos en una cámara anda, la otra no. Bien, lo cierto es que ya estamos con Oscar Pugliese, que es fotógrafo profesional. Lo he conocido a través de la labor periodística, porque en su momento fue fotógrafo del municipio, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Telechea, ¿verdad? Sí, sí. Y parte de la administración Vidal. Vidal también. Sí, sí. Muy bien. Tenemos aquí en la mesa algunas revistas, se le ve a Yuyito González en su esplendor, se ve a Verónica Castro también siendo más joven que en la actualidad. Otra revista esta es Playboy Internacional, donde hay una entrevista a nada menos que a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Y bueno, Pugliese, ¿qué tiene que ver la revista que estoy mirando, la entrevista a García Márquez con usted? Lo que pasa es que, bueno, yo estuve 23 años en México viviendo, ¿sí? En los que hice todo mi desarrollo profesional más importante de mi vida, ¿viste? Después estuve en España, estuve en Galicia, estuve en Barcelona, en todos los lugares, ¿viste? He tenido la oportunidad de trabajar tanto en el medio editorial, ¿viste?, como en otras partes de la fotografía. ¿Y usted es oriundo de Buenos Aires, de porteño? Sí, yo nací en Ramos Mejía y me crié en Ciudadela, pero a partir del año 75 viví en México, ¿viste? ¿Y ya fue como profesional de la fotografía o se formó allá? No, yo empecé fotografía cuando tenía como 17, 18 años. Hice cursos de fotografía en Buenos Aires. Todo fue por por iniciativa mía, ¿no? O sea, íbamos a salir de vacaciones con la familia y yo le dije a mi padre, digo, a ver, nosotros somos una familia sin historia, ¿no? Entonces mi viejo me miró, ¿y cómo? Y digo, sí, porque a no ser por la foto que me tomaron en un estudio con mamá cuando era chiquito, no había más documentos. No había más documentos, ¿viste? Entonces le dije, bueno, mirá, a mí me interesaría comprar una cámara. Yo quería una Gradosol, era en ese momento, se llamaba Gradosol de lujo. Ajá. Eran 2 pedazos de plástico así unidos, ¿viste?, con película negativo, blanco y negro, lo que vos quisieras. Ajá. Y resulta que lo consultó con un compañero, él trabajaba en la compañía de teléfonos, en Telefónica, y le dice, bueno, pero si tu hijo tiene interés, ¿por qué no le compras una cámara más importante, no? Bueno, claro. Me compró una cámara semiprofesional en ese momento, ¿viste? Yo fui, no me acuerdo qué cámara era, la tiene mi nieta en México, ¿viste? Que se la regalé porque también tiene, le gusta afición mucho por la fotografía. Afición por la fotografía. Entonces, él la compró con un crédito en esa época, qué sé yo, fui a retirar la cámara a la otra cuadra del Teatro Colón y el señor me explica, bueno, mira, esto es la fotografía, acá tenés que poner el rollo. Me explicó 3 cosas para el manejo de la luz, ¿no? Básicas. Básicas. Que son el ISO, la velocidad y el diafragma, ¿viste?, ¿no? Y bueno, resulta que nos fuimos de vacaciones, yo llevé como 4 o 5 rollos y los 4 o 5 rollos solamente una foto no salió. El resto salió todo. Salió todo. Bueno, porque esa era la expectativa a veces, que uno cuando se iba de vacaciones, antes con los rollos, ¿no? Que claro. Eran de 12, de 24 y bueno, salían algunos. Y de 36. Y de 36 también. Y luego, bueno, eran muchas las que no salían negras. Sí. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos de vuelta de vacaciones y qué sé yo, el señor le dijo, bueno, ¿por qué no lo apoya, no? Bueno, al poco tiempo que compré un flash, empecé a hacer algo de sociales. Yo estudié periodismo, ¿viste? O sea, en el Museo Social Argentino. Y empecé, ¿viste? O sea, tuvimos un diario en el oeste del Gran Buenos Aires con un grupo de compañeros también estudiantes de periodismo.
Bueno, la cuestión es, todo eso se extendió hasta el año 75, trabajé yo un tiempo en teléfonos, y en el año 75 me voy para México. Y estuvo, como decía, más de 20 años. Estuve 23 años, sí. En cuanto llegué, al poco tiempo, una amiga, que era periodista, me dice, mira, acá en El Sol de México, que pertenecía a la cadena era una cadena nacional que sigue existiendo, tenían en esa época 64 periódicos en todo el país. Y un periódico deportivo que se llamaba Esto, sigue existiendo, que era corresponsal del gráfico en México, y el gráfico era corresponsal de ellos aquí en Argentina. Bueno, me dan, me toman una prueba, paso la prueba y me contratan. Bueno, a los 6 meses o 7 meses, hay una vacante en la parte de deportes, nadie quería ir porque el jefe de deporte en ese momento era muy cascarrabia y qué sé yo. Bueno, resulta que yo voy y me hice muy amigo del señor, y al poco tiempo lo cambiaron, le dieron otra función. Bueno, la cuestión es que estuve en la fotografía deportiva, estuve hasta el 82. Aprendí a fotografiar béisbol, fui a campeonatos mundiales de boxeo desde Nueva York hasta... Ahí en algún momento vamos a ver si la tenemos, hay una foto con Muhammad Ali. Con Muhammad Ali, sí. Eso fue en New York. No, eso fue en México, porque él estuvo con José Soleimán, que en ese momento era el manager y manejaba el Consejo Mundial de Boxeo. Organizador de box. De box, sí. Y bueno, lo que pasa es que la gente, ahí está la foto, ¿sí? Ahí está. La gente en México, es muy solidaria, Entonces, los mismos compañeros del diario, te venían diciendo, no, mira, porque andate a tal editorial porque necesitan alguien, un fotógrafo, y andá, Bueno, la cuestión es que nunca faltó trabajo. Nunca faltó trabajo. De ahí pegué el salto a la división editorial de Televisa. Estuve por un reportaje que le hice al hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix, y que María Félix es una figura legendaria en México. La figura legendaria del cine argentino, claro. ¿no? O sea, desde haber sido amiga de Diego Rivera, o sea, y de Frida Kahlo, Bueno, la cuestión es que ahí entré en la división editorial y tenían 14, 15 revistas, y de la misma manera que entré ahí, un día me mandan a hacer un reportaje, para la revista Playboy de México, y bueno, me contrataron al poco tiempo, me dijeron, bueno, empezás a hacer las cosas de Playboy. Le hice a Yuyito en su pleno esplendor cuando la llevaron a México, Amalia Yuyito González. Amalia Yuyito González, Y digamos, dentro de en ese momento le entregan el premio Nobel a Gabriel García Márquez, y resulta que en Estados Unidos, ya en Playboy Chicago, en la central, tenían un reportaje con él, y entonces aprovecharon que salió el premio Nobel y lo sacaron, al mismo tiempo. Entonces no tenían las fotos porque él vivía en México. Entonces piden a la filial mexicana, a mí me toca ir a fotografiarlo, y lo publican tanto en Estados Unidos como en 9, 10 países que tenía en ese momento Playboy. Claro, es todo un privilegio estar con García Márquez, seguramente sí. Están las fotos. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Tuvo oportunidad, más allá de fotografiarlo, de dialogar un poco con él? Sí, debemos haber estado como 2 horas, todo. Sí. Bueno, era un hombre extrovertido, ¿no? Sí, además, como que en esa época, la gente era como que
empatizaba mucho con quien iba a entrevistarlo, ¿no? O sea, qué sé yo, hay un cantante que se llama Emanuel, ¿viste? Que, sí. Bueno, con Emanuel me he pasado horas. Íbamos a hacer un reportaje a la casa y resulta que ponía el último disco y nos decía... Hablando de músicos, bueno, ahí estábamos, veíamos una foto, este es Armando Manzanero. Armando Manzanero. Y previamente, si volvemos para atrás, esta es con Astor Piazzolla. Astor Piazzolla lo fotografié en México y después me tocó ir a fotografiarlo en Nueva York. Esto es en Nueva York. Esto es en Nueva York. Esto es en Nueva York. La otra anterior en México. No, las dos son. Las dos. De las dos, porque ahí está, ¿ves? Ahí dice... Ahí está una dedicatoria. Sí. Y y me tocó ir a fotografiarlo en Nueva York porque él fue representando a Argentina a un espectáculo internacional que había en Nueva York y estaban él y la negra Sosa, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Ajá. Bueno, y nosotros fuimos a entrevistarlo a Astor Piazzolla, Astor Piazzolla. que era todo un personaje, Todo más un allá personaje. de un genio musical. Además, su hija trabajaba conmigo también en la división editorial de Televisa. Ah, bien. Y también tuvo un encuentro con Julio Cortázar. Con Julio Cortázar que, bueno, también. estos días se cumplió el aniversario del fallecimiento. 38 años, exactamente, más o menos. ¿sí? Con Julio Cortázar yo era fanático de él, ¿viste? O sea, y resulta que estaba un domingo en mi casa, yo lo primero que hacía el domingo, ¿viste? Es ir a comprar el diario donde y leía las noticias del día y bueno, Julio Cortázar está leyendo poemas, año 84, acababa de estar acá en Argentina, no le había ido muy bien acá en Argentina, pero allá, ¿viste? O sea, lo recibieron la intelectualidad mexicana completa, lo pusieron en una plaza pública, ¿viste? Armaron un escenario y estaban escritores, pintores, no sabés la cantidad de gente que estaba ahí. Bien, cambiamos de tema porque había una fotografía recién que se veía a Cristina Fernández con cierto sesgo a Evita, ¿no? Claro. ¿Esa que es una fotografía? Te cuento. Esta. Sí. La foto de Cristina Fernández es una foto que yo le tomé a la televisión cuando ella estaba hablando durante el gobierno de Telechea acá en la... en la Rambla, en cuando la Rambla se hizo la inauguración de la extensión de la escollera. Exactamente. La escollera sur. Bueno, entonces, mientras que ella hablaba, yo le tomé fotos a eso. Y después me fui a mi casa, y tenía fotos de Evita, de la foto que está en Avenida 9 de Julio. En Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires. Sí. Y me puse a jugar en Photoshop, ¿viste? Y junté las dos fotos y resulta que de pronto descubrí que esa foto tiene la maravilla de que si vos, lo logré retocando, ninguna más que cambiando, aclarando, oscureciendo. Sí. Y logré que si uno la ve de lejos se ve a Cristina Kirchner y si uno se acerca se ve a Evita. Entonces, cuando fuimos en una oportunidad con Horacio Telechea a la casa de Rosada, yo enmarqué esa foto, la llevé y la dejé ahí en... Mesa de entrada, o sí, en alguna oficina para que se la entregaran. Protocolo, ¿viste? Una cosa así. ¿Para qué se la entregaran? Sí, yo dije, bueno. Y le dejé con una carta esta foto, papá. Bueno, al mes me llega una carta aquí a Necochea, ¿viste? De la presidenta, ¿viste? Agradeciéndome, ¿viste? Por el trabajo que había logrado. O sea, que se había detenido a mirarla, sí, en la fotografía. Sí. Y además, ¿viste? Porque había hecho ella se veía el efecto, ¿viste? Bueno, yo aparte de eso estuve también con ¿cómo se llama? Con Cámpora, con Héctor Cámpora, cuando llegó a México, exiliado, claro, sí, había sido presidente de la Argentina en su momento. Sí. Y estuvo... Luego de que fue derrocada seguramente María Estela Martínez de Perón, sí, exactamente. Héctor J. Cámpora se va a México. Sí. Bueno, y llegó a morirse, porque se fue con un cáncer, ¿viste? Terrible, ¿viste? Bueno.
La cuestión es que... Ahí, si volvíamos para atrás, estaba creo que la foto con Cámpora. Y acá todo se podría titular Los Pugliese. Bueno, pasamos rápidamente para atrás, acá con Guillermo Vilas en México. Sí, en México. ¿Fue a jugar? Sí, fue a jugar a México, sí. Bien. Seguimos ahí con... Bueno, esta es la foto con Gabriel García Márquez, sí, en su casa. En su casa de México, sí. Bien. Esto es un popurrí de una exposición. Es una exposición que... esa es en Buenos Aires. En Buenos Aires. En el Teatro San Martín. Exacto. Sí. Que le inauguró el embajador mexicano en ese momento. O sea, ¿todas fotografías suyas? Todas fotografías mías. Porque se llamaba México, imágenes que me robé. Ajá. O sea, entonces era una exposición dedicada a México. Bien. Así que ha tenido la oportunidad de conocer de alguna manera, ser más cercana, más lejana con algunos, con otros, más o menos diálogo, pero figuras internacionales de la política, de la canción, del deporte. Del deporte también, sí, ¿no? Del deporte. O sea, desde McEnroe lo fui a fotografiar en una final con México, en una Copa Davis con México. Uh-huh. Y béisbol cubrí. Me hice, yo no sabía nada de béisbol y me hice especialista en béisbol. Es un deporte que no es muy popular aquí en la Argentina lo desconocemos y nos parece aburrido oyéndolo. Bueno, Pugliese, se nos está terminando el tiempo, pero bueno, queríamos reflejar un poco esta vasta experiencia, ¿no? Porque usted llegó a Necochea, ¿en qué momento? Y yo llegué a Necochea viniendo de España, ¿viste? De Barcelona, ¿viste? ¿Y vino a radicarse? No, fui primero a Buenos Aires, estuve un tiempo en Buenos Aires trabajando y... también tiene que ver con cuestiones personales, ¿no? El hecho de haberse venido acá. Sí, de haberme venido para acá fue porque Nora Segovia y yo fuimos novios cuando teníamos ella 14 y yo 15 años. Y se reencontraron. Y nos reencontramos. Yo había estado intentando volver a México en esa época y ella se conectó conmigo a través del Facebook y bueno, volví a Buenos Aires, nos encontramos en Buenos Aires y retomamos la relación. Claro, y hoy están juntos. Y hoy estamos juntos, todavía después de un montón de un largo tiempo. Bueno, por eso tenía su costado personal también. Sí, mi costado personal. Sí. Y bueno, y para concluir vamos a decir que brinda cursos de fotografía acá en Necochea. Sí, estoy haciendo, primero estuve en la Escuela de Arte, después estuve en Naranjo Borges, que sí, el espacio de Eli Batistela, y bueno, con la cuestión de la pandemia desde mi casa haciendo talleres online. Ahora estamos tratando de retomar un poquito la atención personalizada con el alumno, ¿no? Sí. Pugliese, un gusto, un placer estar aquí. Gracias a ustedes por haberme invitado, y bueno, para lo que necesiten. ¿Cómo no? Así estuvimos entonces con Oscar Pugliese, fotógrafo profesional, que tuvo la oportunidad de tratar a muchas personalidades de diversos rubros, como el deporte, como decíamos, la política, la cultura y la música. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, aquí en TSN a partir de la hora 21. Y también puede ver el programa a través de YouTube. Hasta el miércoles.